Perú Exporta TV empezó en un lugar bien chiquitito, porque soy consciente de eso. Qué bacán que hoy tenga espacios de reunión, espacios de trabajo, espacios del podcast, que cuando me enteré estaba, bien, amiga. Sí. O sea, es echarnos la porra, ¿me entiendes? Pero sí, volviendo al tema, algo que me dice una amiga es que la experiencia de haber viajado bastante antes de haber abierto mi espacio te da una expertise o un know-how que, que te lleva a abrir horizontes. O sea, he pasado por varias cafeterías en todos los países en los que he estado, que he tenido la suerte de poder viajar gracias a la cocina. Y es muy loco porque el mundo ahora, hoy en día, o sea, a mí me gusta lo que pasa en la Colibrí, ¿no? O sea, ayer nomás le decía a alguien, ya, y el cheesecake lo tienes que probar, que no sé qué, que no sé cuánto, es de caramelo salado y no sé qué tantito. Y yo les digo, aprovecha, porque ya va a cambiar. ¿Ah, sí? Uy. ¿Y ahora de qué va a ser? De lúcuma. Viene el my cheesecake del lúcuma. Entonces me dicen, no puedo creerlo. Bienvenidos a Perú Exporta TV, el único canal que habla de exportaciones. El día de hoy tenemos una invitada muy especial aquí en la casa, Patricia Escobar, de La Colibrí Café. Hola. Pachi, bienvenida. Ay, amiga, gracias. Gracias también a Lian por su paciencia. Hermoso tenerte aquí. Eres una persona a la cual tengo mucha confianza, muchos años de amistad. Verte crecer ha sido un proceso bastante interesante, ¿no? Pero yo ya te conozco. Así que quiero que por favor deleites al público con tu sabiduría, con tu experiencia. ¿Cómo nace Patricia Escobar en el mundo del café? Su amiga. Bueno, es un honor porque yo también te admiro, también te he visto crecer y me encanta este nuevo espacio porque yo sé qué ha sido este espacio. Sí. Fue el inicio de tu hogar y me gusta que ahora se esté gestando los proyectos que con el tiempo has venido trabajando junto con César y todo el staff de Perú Exporta TV que viene chambeando hace rato. Agradecerte por la invitación. Yo estoy contentísima de estar aquí. Llegué tarde para variar, pero bueno. Para variar, señores. Ay, fueron 4 minutos. Nada más. Bueno, entonces, lo siento. Bueno, no me explayaré porque la verdad vengo un poquito de la escuela vieja del rubro del café. Allá por el 2011 apenas egresé de la carrera de cocina, arranqué en el 2012 mi primer curso de barismo. O sea, yo emocionada y entusiasmada, muy optimista, dije, ay, no, es que me voy a ir para Italia a estudiar, ¿no? Y claro, yo no financiaba la carrera. Allá. Cuando empiezo a investigar. A sacar números. Sí, me di cuenta que el tema era un poquito más complejo, ¿no? Por la realidad de mi familia y la economía. Entonces dije, bueno, ya está, es la vida. Y un día, de la nada, voy a nombrar a una eminencia a quien yo admiro muchísimo y en esa época pues iba pa' aquí, pa' allá con ella, porque gracias a ese espacio yo empecé a afinar mucho más mi paladar. Entonces, Lucero Villa García, una promotora del pisco peruano, en esa época ella fue mi profesora de enología en la escuela de cocina. Mira. Entonces, y ya después empezamos a hacer catas de pisco y me encanta el pisco. Y después de eso, nada. Un día ella hace una de sus catas en una escuela de café, donde era un servicio, en la escuela de sommeliería, y a la vez ellos recién lanzaban su segunda promoción de barismo, si no me equivoco. Segunda promoción en el 2011. 12 ya. Sí. Sí, 2012. Y ya dije saliendo, empiezo a preguntar, tucu, 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 y me metí. Me metí a la escuela, dije, ya, ¿qué es? Porque ya no me voy a Italia, pues ya es acá. Ahí es donde conozco a mis maestras de esa época.
memorables y una de ellas ya pasó por aquí, de hecho, mucho antes que yo y que la Lu, la ingeniera Lourdes Córdoba, que para mí fue es una gran maestra. Yo la quiero mucho, la admiro un montón. Y ella fue mi profesora de cata. Después estaba Miriam también, Mariam Bakari, perdón. Ella fue mi profesora de barismo como tal. Y ella pues hacía capacitaciones en todas las cafeterías de Lima. Y hasta ese entonces yo tenía mi backup todavía de aprendiz de una compañera de la escuela de cocina que trabajaba como part-time en una cafetería muy conocida. Entonces, ella me empezaba a contar, ¿no? Y ahí me dio la curiosidad y dije, ajá, vamos a empezar así. Nada, el caso es que estudié, terminé. Y para esto empecé, por ejemplo, te digo, mira, Marian era dueña, o no dueña, pero sí capacitaba todas las cafeterías de Lima. Luego me fui con Lourdes Córdoba. Y después hice tueste con David Bisetti. Entonces, 3 personajes muy importantes en el rubro que para mí eran admirables, porque yo para esto ya iba a Bisetti. Nada, el caso es que terminé y dije, esto no puede quedarse aquí. Yo todavía tenía mucha curiosidad de aprender arte latte y cata. Entonces dije, ya está, fue fin de año y empecé a gestar cosas, contactos. Me salió una pasantía para dar clases en Colombia, en el SENA. SENA es, ¿no? Creo que sí. Sí, SENA de Colombia. Nada, y de ahí empecé a prepararme otra vez en cata, tueste, en una cafetería muy chévere en el centro de Bogotá. Probé unos cafés impresionantes. O sea, a mí me deslumbró la potencia que había versus todo lo que pasaba acá, ¿no? Que recién estábamos como en pañales. Y en ese entonces el consumo per cápita era 250 gramos, si no me equivoco, ¿no? Un poquito más tal vez. Pero era nada. Creo que soy muy optimista, pero bueno. Sí. En esa En esa época era bien poquito. Poquito. Entonces una cadena muy grande, de hecho recién tenía años de haber ingresado al país. Ujú. Entonces sí, era muy poco. Y donde nos reuníamos en esa cadena. Sí. ¿Quién no ha pasado por ahí? El wifi Todo el día con un café. para hacer esto. No, todo el día no, pero cuando éramos estudiantes ahí terminaban nuestras reuniones. Ahora sí, cuando van a su cafetería y nos va a contar. Bueno, todo sí, da es vueltas. Continúa, Nada, por favor. y ya después de eso empecé a enseñar, entré a una cafetería como barista, empecé a ascender en el rubro y bueno, con la expertise de cocina hacía un super match, empecé a dar capacitaciones, asesorías, consultorías y cosas de la vida, pues me tocó salir del país por mis curiosidades de la vida. Y seguí con el tema, creo que mi vida fue así, ¿no? Dándose vuelcos súper interesantes porque después me fui a vivir al campo. Me fui a vivir al Imagínate. campo y a ejercer y a otra vez conectarme con la cocina, ¿no? Me había echado bien feo con la cocina. Justo le contaba eso a Lian. Le decía que había tenido un tema de shock, Ujú. ¿no? De estrés postraumático por el exceso de rash, la verdad. Mi salud se vio afectada Totalmente. y fue difícil manejarlo. No fue algo que me haya dado tranquilidad Ujú. y eso llevó a que diga, tengo que parar, tengo que saber dónde estoy, cómo estoy y cosas de la vida. Conocí a un francés que me dijo, bueno, nada, si tú quieres trabajar, vente por acá. Yo había ido un fin de semana a las afueras de Lima. Me encantó la dinámica del hotel franco-peruano y me quedé como chef por 2 años ahí. Viví 1 año y el otro año, pues nada, me tocó ser voluntaria, porque para esto fue cuando empecé ya en ADEX y ahí fue donde nos conocimos, ¿no? Claro. Fue un amor-odio a primera Totalmente. vista. Bueno, Siempre odio a primera mencionamos. vista y después Odio, amor. odio. Primero fue odio. Odio, mucho Odio. No, 1 año entero de no pasarnos juntas y ahora mira, imagínate. No, es que eso siempre lo mencionamos. O sea, esta amistad que ya va a cumplir
10 años empezó Es verdad. empezó así, patas arriba, olvídense, ¿no? No Pero nos aguantábamos no, en no esa soportábamos. locura. Ella era la chinchosa que preguntó una nerd en primera fila y encima rara. Encima era rara esta mujer porque, o sea, como ella bien lo menciona, salía de estar las afueras de Lima con otro tipo de personas, se venía de relacionarse con muchas personas que vivían fuera, pues, ¿no? También. Eran full extranjeros. Pasa que en el hostel, bueno, Yves es ingeniero alimentario francés. Hermoso. Y él y su pareja tuvieron un hotel muy lindo que también dejó huella en su trayectoria. Empezaron a hacer proyectos sostenibles para la comunidad en Huarochirí y específicamente en Cocachacra. Uh-huh. Y la forma en cómo nos íbamos involucrando con la comunidad. Y ahí es donde un poco también aprendí de que si tú aportas a tu comunidad, también vas a recibir cosas muy, muy, muy particulares que te dejan el corazón estrujado de nostalgia, asombro, cosas inexplicables, que ahora ya voy para eso, ¿no? Y volver a conectarme con la gastronomía desde mi fusión con la comida francesa, que es en realidad una de mis especialidades, y de la mano de un francés que además cero estandarización, y él y yo éramos como, pero necesito cantidades, ¿no? Y él me decía, Pati, pero tienes que empezar a ver y tal y tal. Era súper interesante cocinar con Yves y fluir. Era mucho descubrir, era mucho conocer, encontrar y con lo que hay en estación. Entonces, yo creo que ahí fue donde empecé ya mi curiosidad en la tierra, del trabajo con la tierra. Yo vengo de familia de campo, o sea, yo soy de Jauja, mi familia ha sembrado toda la vida. Tengo sabores muy, muy frescos como papa recién cosechada, la habas recién cosechada, el choclo recién cosechado. Son sabores que jamás en mi vida voy a olvidar porque ha sido parte de mi infancia. Uh-huh. Entonces, esos aromas, esa frescura, además mi familia cocina tan rico, nadie es cocinera profesional, pero cocinan espectacular. sí, entonces todo eso que aprendí con Iva, volver a reconciliarme con la cocina y luego arrancas y empiezas a trabajar con comunidades en donde dices, bueno, llega gente de Francia, ingenieros alimentarios, ingenieros forestales, gente de desarrollo de proyectos, médicos que vienen a investigar plantas nativas, específicamente en la zona de Huarochirí, arqueólogos que ya estaban haciendo investigaciones también, antropólogos que estaban... Entonces, nada, era un grupo humano muy amplio, interdisciplinario, que veníamos desarrollando diversos proyectos. Entonces, tú entendías que el lugar tenía mucho por aprender y ahí tú te das cuenta que esa visión tan integral la puedes desarrollar en cualquier parte del país, siempre y cuando tengas el enfoque y las ganas de querer sumar. Uh-huh. Eso es algo que Yves siempre me decía. Cualquier cosa que tú hagas que tenga impacto, porque eso va a calar. Y ahí viene cuando yo me retiro del proyecto, me voy de voluntaria a Bolivia para una organización que trabaja con niños de la calle. Yo dije, necesito encontrarme. Y nada, me fui a Cochabamba después de un viaje pausando en ciudad, cual mochilera. Llegué a Cocha por un mes en teoría y nada, iba a desarrollar un proyecto gratis para ellos en realidad. Y la verdad me tocó cosas bien heavy, ¿no? No era la primera vez que salía del país, claro, Uh-huh. pero me tocó pasar cosas bien duras. Una realidad social también muy, muy agresiva con los niños y vivir en una ciudad con tantas carencias y también temas sociales que te desmoronan. Tú dices, wow, ¿hasta dónde y hasta cuándo? Era como el impulso solo para poder desarrollar y abrir el restaurante para que ellos tuvieran otro ingreso más. Entonces hice investigación de mercado
Y era desarrollar un proyecto desde cero. Para eso yo todavía no estaba en ADEX. Cuando regreso de allá, es que mi mamá, yo extrañaba mucho a mi mamá, mi viaje iba hasta Uruguay, pero yo extrañaba mucho a mi familia y venía Navidad. Entonces yo dije, es momento de parar el viaje. Llevaba 4 meses viajando. Wow. Entonces dije, no, vuelvo a mi casa. Y cuando hablo con mi mamá me dice, bueno, Pati, ¿no quieres volver a la cocina? ¿Qué vas a hacer? Y mi mamá trabaja en exportación. Mi mamá vende granos oleaginosas, exporta para Chile, para Estados Unidos, para Europa. Entonces, tan alejada del tema de la exportación, nunca he estado. Entonces, quería llevar a otro high a la empresa de mi mamá. Entonces me dice, bueno, trabaja conmigo por ahora hasta que logres otra vez ubicarte y mientras tanto sigues yendo los fines de semana al hotel. Ahí es donde regreso a vivir a Lima después de muchos años. Wow. Y empezamos a estudiar negocios internacionales, pues, ¿no? Y a los 2 años de carrera, después de seguir trabajando con agricultores allá en Cocachacra y proyectos sostenibles y etc., yo digo, no, hay mucho por hacer con la gente del campo como tal, pero a la vez con lo que sacan del campo. Porque, o sea, es muy interesante y probablemente hay muchas personas que no saben eso, pero esa es una de las razones por las cuales mi café de la cafetería tiene una razón de ser, ¿no? Entonces, traían semillas muy interesantes de Francia para colocarlas en la ciudad en la que estábamos asesorando a la gente que quería desarrollar productos nuevos, ¿no? Y hablamos específicamente de producción orgánica. Lechugas, frijoles, girasoles, plantas un poquito más particulares que las que ya habían en el mercado para generar curiosidad y entrar a las tiendas orgánicas. Y en ese entonces estaba un boom las tiendas orgánicas o las propuestas saludables, ¿no? Pero algo loco pasaba, que cuando ya empezaba la época de cosecha y llamaban para cosechar, íbamos los voluntarios todos para allá y luego y ellos decían, ya, ¿y ahora qué hago con esto que ya coseché? No. Le digo, o sea, ¿no saben qué hacer? No. Y me di cuenta que el trabajo de muchos proyectos que hay en el país se quedan ahí. Y vienen desarrollando empaques o packagings feos, Sí. perdón, pero la verdad Claro, no me es la agrada. verdad. Y dije, esto tiene que cambiar. Entonces, yo quería hacerme cargo de empezar a distribuir a Lima, pero para esto me di cuenta que era necesario una logística que escapaba de mis posibilidades. Entonces, ¿qué pasaba? Bajábamos de Matucana, de mucho más arriba de Matucana, y me daba cuenta que cuando llegaban al mercado, su producción orgánica la remataban. ¿Y de qué manera se diferenciaba versus los que no eran orgánicos? ¿Y cómo era que o sea, tenían que ponerlo al mismo precio? Tal cual. Entonces yo dije, ¿cuál es la diferencia entonces de meterle tanta chamba allá arriba para que se compare y se venda al mismo precio? Pero si tiene un valor agregado, más no tienen el lugar de dónde colocarlo. Yo frustrada. Entonces, con esa realidad y con otras cosas más que yo iba viendo, es por eso que yo llegaba a clases frustrada y que Claro. entendía los conceptos de los profesores y yo refutaba y les pedía información. Por eso preguntaba mucho. Sí, de hecho, o sea, lo que comentas, por todo lo que has pasado y has vivido in situ, tú sabes que muchos docentes de la boca para afuera, ¿no? Entonces, por eso era tu ímpetu en querer saber más, en preguntar, en levantar, oye, pero si yo he estado allá, ¿por qué tú me estás diciendo esto? Entonces, bueno, ese es el motivo, básicamente, porque Pati hacía muchas consultas en clase, ¿no? y en primera fila, ¿no? Levantando la mano. Ay, entonces, pero es que yo soy ciega. Claro, pues. además. No, pero era interesante también porque nutrías a los demás. O sea, muchas veces también el profe
en el aire, Mm. ¿no? Y no sabía qué responder, pues, ¿no? Era como que, ya, ok, mejor le pregunto al otro. Entonces, y así ella iba probando, investigando, porque Pati estudia una cosa hoy día y a la siguiente semana estudia otra cosa. Entonces Soy muy está curiosa. siempre nutriéndose y es por eso que estás donde estás también, pues, ¿no? Te ha llevado por muchos caminos, has absorbido el conocimiento de todas las personas que te han rodeado desde un inicio de tu carrera, imagínate, ¿no? Cuando terminabas la carrera de chef, o sea, todo Yo me fui del país. el universo así conspiró, Mm. ¿no? Con las personas que te presentaron, que te pusieron en el camino para seguir nutriéndote, qué interesante. Yo siempre, no sé, o sea, al inicio yo me cuestionaba el por qué era tan, coloquialmente dicho, ¿no? Tan pata de perro. Lo sigue siendo, dice. Es que ahora he vuelto, porque era mamá de una perrita de mayor hace unos 5 años que tenía una condición de salud, ¿no? Entonces me tocó estacionarme en Lima. Muchos la conocen en redes. Ahí etiquétenla. Entonces, tocó dejar mi curiosidad un poco para poder atenderla, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que cuando hago el cambio de carrera dije, no, me voy a agronegocios porque finalmente me doy cuenta que mi frustración y la forma en cómo yo puedo contribuir desde mi expertise es en ese lado, porque yo veo que hay muchas falencias en esa ruta. Y a raíz que, no sé, mientras yo vivía en el hotel, a veces venía a Lima y visitaba tiendas orgánicas porque me compraba mis cositas, ¿no? Porque siempre hippie. Siempre. Entonces venía a buscar el desodorante de alumbre, no sé, la pasta dentífrica sin flúor, el shampoo sólido, bueno, en fin. Rara. Entonces, digo, es que aquí se está mostrando al natural, se está describiendo al 100%. Es por la Qué confianza. Locura. Es la confianza, ¿verdad? Estoy segurísima que esto no lo diría en otro lado. Es verdad, y también no sudaría. Claro. Es que me siento cómoda. Sí, sigue, hermana, sigue. Bueno, entonces iba viendo y veía, o sea, que algunos productos que en esa línea como orgánico, saludable, uno, tenían certificaciones que las respaldaban, dos, que habían valor agregado en otros y un packaging atractivo. Ahí. Ajá, entonces yo dije, ¿por qué cuesta tanto que nosotros o la gente que tiene, no sé, pues hay unas galletas que me gustan muchísimo y yo decía, pero ¿por qué su packaging no puede ser más atractivo? ¿Las de maracuyá? Esas. O sea, pero eran, porque ¿sí? ahorita su calidad ha bajado un montón. Ese es un gran tema también, sí, ¿no? Claro. Pero ahí te das cuenta de que, y es el error de todo, la evolución siempre debe ser como para mejora continua, pienso, y no por su masificación bajar la calidad. Eso es algo en lo que yo estoy en contra y ahí vienen varios errores. Hay una cafetería o restaurante que ya empieza a sacar, digamos, unas sucursales, no digo todas, pero muchas empiezan con... La mayoría. Sí. empiezan, por ejemplo, a bajar la calidad o la atención al cliente disminuye o los detalles también ya se pierden. Y son cosas que voy dándome cuenta conforme voy visitando otros espacios o cómo veo que otros rubros desde mi expertise van cambiando, ¿no? O sea, y van dejando detalles que al inicio eran muy importantes o su pilar o la razón por la que se hicieron conocidos. Totalmente. Bueno, y nada, entonces de ahí vino mi curiosidad y dije, nada, me voy a cambiar de carrera. Eso me costó 1 año más de estudio, porque tú terminaste antes que yo. ¿Cuántos eran en tu promoción, Patricia? Bueno, terminamos muy poquitos, la verdad.
Pero eso yo nunca lo vi como desventaja. Claro. O sea, para mí era mejor porque era una... Personalizada totalmente, una educación personalizada que... Tenía a la profesora, o sea, ahí para los que estábamos, que éramos, no sé, a veces dependiendo de la materia, éramos como 4, éramos como 8, 6, o empezamos 20 y terminamos siendo 2 graduados, digamos. 2. La última promoción fuimos 2, porque de ahí la carrera ya la Imagínate. cerraron y la cambiaron, la pusieron como parte de negocios internacionales. Pero, o sea, a mí me nutrió muchísimo porque eso, como cocinera, tiene mucho que ver, porque cuando estamos en restaurante, nosotros evaluamos mucho proveedores y para el tema de agronegocios siempre pedimos fichas técnicas y desde cosecha, post cosecha, y nuestra labor específica viene desde la post cosecha, ¿no? Cómo se transforma, cómo se procesa y cómo es el producto final y cómo se va a introducir al mercado. Entonces, cuando en mi caso unes, ¿no?, la cocina y el control de calidad con los proveedores, llámese de todo lo que tú pidas, verduras, carnes, pan, etcétera, 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 tú verificas todo y te das cuenta que no estás ajena a esta parte que también tienes que supervisar en agronegocios, en todo lo que implica la materia prima, la post cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nada, me pareció súper interesante la fusión que se empezó a generar entre esta parte de mi carrera y para esto el barismo estaba como a un lado, ¿no? Estaba como en stop. Y nada, vuelvo otra vez al tema del café porque me tocó estacionarme en Lima, porque ya les comentaba lo de mi hija. Entonces dije, bueno, ya está, hay que quedarse quietas. Y fue mucho tiempo quedarse quieta. Fueron 6 años de no viajar, de no salir. Y yo soy una paloma, yo soy un... Palomilla yo voy pa' aquí, también. pa' allá. También, Palomilla amiga, también. igual. Sí. Entonces, y en algún momento ahí es donde le comentaba a Liam, ¿no? Le decía que ya por el 2023 dije, quiero abrir mi cafetería. Estoy lista para abrir mi cafetería. Y ahí es donde empecé a hacer mi estudio de mercado, mis propuestas, empecé a visitar cafeterías, hice un cuaderno, ¿no? Donde colocaba cosas muy puntuales y a cada cafetería que iba le apuntaba, ¿no? ¿Qué era lo que podía sumar a mi proyecto? Porque no tenía idea de cómo lo quería. Y después dije, bueno, entonces vamos a hacer esto. Y esto no quiero. Así que eran pros y contras de cada espacio al que iba y varios ya ni siquiera están. O sea, es bastante loco porque yo hablaba hace poco con una amiga, Patricia Coaguila, que deberías invitarla también. También, próximamente. Hablaba con ella y le decía, oye, qué bárbaro, el año pasado encerrado, por lo menos entre lo que hablábamos, eran como 6, 8 cafeterías y yo, wow, le digo. Y ahí queda tu curiosidad, ¿no? O sea, ¿por qué razón? ¿Por qué? Y hay varios factores, entre ellas es la inversión del proyecto, también la identidad, la propuesta, no sé, los fondos, bueno, son muchos factores en realidad, que de pronto por no tener algunas cosas bien estructuradas que son fundamentales al momento de abrir cualquier negocio, la parte matemática es la que casi a nadie le gusta y me sumo a eso. Sí. Por eso me tomó mucho tiempo querer balancear este proyecto, ¿no? Entonces, además que era difícil encontrar el local. Y un día pasando así en un taxi hacia mi casa, había un local en la esquina. Y yo ya venía pensando que iba a ser Barranco, Jesús María o San Isidro, pero sabía que San Isidro me iba a comer el alquiler. Un ojo de la cara. Sí, posiblemente, Sí, ¿no? Entonces dije, bueno, lo que será, será. Y
pasé un jueves y sábado ya estábamos firmando contrato. Fue así. No, qué locura. Fue así era justo diciembre, así que mencioné trabajo hasta fin de mes y fue un mes entero que me encerré, en vez de vacaciones, me encerré a estructurar el proyecto. Porque ya tenía mucha información. Claro. A esto le sumo que yo ya había comprado varias cosas conforme fue pasando el tiempo. Entonces, tú ya estabas en la línea de en sus marcas. ¿Listos? Sí, amiga, literal. Increíble. Ay. Y de ahí se sumó mi otra socia y así. Así que dije, bueno, vamos a arrancar. Y como le decía a Lian, yo dibujé mi proyecto en mi agenda del 2023. Creo que te lo mostré, o no, no sé. Yo dibujé mi proyecto tal cual como es ahora. Imagínate. Y en el distrito en donde está ahora. Entonces, pero para esto, yo estaba distanciada del rubro del café años. Claro. Yo no tenía presencia en el rubro hace años, pero en la época en la que, digamos, un poco empecé también a cafetizar a mi modo, porque yo llegué de Colombia y en la escuela donde yo enseñaba, yo empezaba a hacer catas a ciegas para que la gente aprendiera cómo exigir un poquito más a las cafeterías a las que vas. Yo soy de la idea de que si tú educas a la gente va a tener mayor conocimiento para exigir. Yo fui una de ellas. Pasé de tomar vino dulce a vino seco, y me encantan los vinos secos por ella. Vino Borgoña. Y lo que pasa es que, claro, como dices, es bastante interesante porque a tu círculo, a tus amistades, ¿no? Los inmiscuyes, les das de probar una cosa. Oye, prueba esto, prueba el otro. Siempre. Sí, soy así, amiga. Escúchame, tú le metes cosas a las personas en la boca, ¿me entiendes? Es como que, prueba. Y yo siempre he dicho de las manos de Patty Escobar lo que sea. ¿Por qué? Porque cada cosa que ella me ha dado a probar, a degustar, ha sido un viaje. Ha sido un viaje hermoso porque me has abierto panoramas, papilas gustativas que no sabía que yo podía, no sé, saborearlo. Algo que me has dado y que ha sido espectacular. Y, o sea, desde Coca Chacra, pues, ¿no? Claro. O sea, es un mundo bastante interesante cómo motivas, cómo educas a tu círculo. Eso es fundamental, amiga, no sé. Pero tu curiosidad la compartes, o sea, no solamente queda en ti. Es como que, a ver, prueba, quiero, ¿y qué tal te parece esto? ¿Y qué tal te parece el otro? Nosotras, tus amigas, tus amigos, hemos sido tus conejillos de India, claramente, y lo digo con mucha felicidad, ojo, porque productos que hay en la Coli, nosotros lo hemos probado mucho antes de que hubiera una colibrí, ¿me entiendes? Entonces, verlo en vitrina, ver que a la gente le guste también, entonces, todo ese feedback, y como yo digo, o sea, tú eres una persona, para bien y para mal, no apuntada sin hilo, como te decimos los que te conocemos, pues, ¿no? Y es porque, oye, te invito a esto, prueba. Pero ese prueba, ahí te da el feedback. ¿Gusta? ¿No gusta? Si gusta, ya, bacán. ¿No? Oye, mira, debes mejorar esto, pim, pum. Tú anotas, analizas, no estás ahí dándole vuelta a al feedback de que te ha dado la otra persona. Eso es valiosísimo. Sí, a mí no creo que sea una persona obsesionada con la perfección. Yo creo que hay camino de regulación, camino de balance. Y creo que todo, así como Perú Exporta TV empezó en un lugar bien chiquitito, porque soy consciente de eso. Qué bacán que hoy tenga espacios de reunión, espacios de trabajo, espacios del podcast, que cuando me enteré estaba, bien, amiga. Sí. O sea, es echarnos la porra, ¿me entiendes? Pero sí, volviendo al tema, algo que me dice una amiga es que la experiencia de haber viajado bastante antes de haber abierto mi espacio te da una expertise o un know-how que
que te lleva a abrir horizontes. O sea, he pasado por varias cafeterías en todos los países en los que he estado, que he tenido la suerte de poder viajar Total. gracias a la cocina. Y es muy loco porque el mundo ahora, hoy en día, o sea, a mí me gusta lo que pasa en la Colibrí, ¿no? O sea, eh, ayer nomás le decía a alguien, ya, y eh, el cheesecake lo tienes que probar, que no sé qué, que no sé cuánto, es de caramelo salado y no sé qué tantito. Y yo les digo, aprovecha, porque ya va a cambiar. ¿Ah, sí? Uy. ¿Y ahora de qué va a ser? De lúcuma. Oh Viene el my cheesecake de lúcuma. God. Entonces me dicen, no puedo creerlo. ¿No? Entonces, o sea, hay para todos. Hubo una temporada donde hubo el cheesecake de, no sé, de maracuyá, la otra de mango, la otra solo de vainilla, la otra con fresa, la de frutos rojos, la de caramelo salado, porque dije, quiero otra cosa, porque la fruta estaba cara desde octubre para adelante y no Totalmente. sabía cómo aplicarlo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poco la variación ahora de la receta, va a ser mucho más saludable, de hecho va a ser endulzado ahora con miel que vamos a traer de Qué Oxapampa. O sea, rico. la cafetería ahora es como, todavía no, en un futuro me encantaría que sea un centro en el que adaptas muchas cosas que hay desde el origen. Me encanta el tema de la trazabilidad. Justo ahí viene el tema de agronegocios, ¿no? Eh, y la razón por la que decidí abrir mi espacio y arriesgarme a poder llevarlo en marcha, la verdad no es fácil, No. no es fácil. Vengo de estar en servicio ya 2 semanas de largo, de corrido, sin descanso, Wow. y me queda todo este mes para seguir de largo, pero estoy contenta, o sea, porque son 2 años y 2 años donde comentaba hace poco en una reunión de trabajo que la gente que nos visita es recurrente, es la gente del barrio. Y ahí venía con un poco el tema de hacer comunidad, ¿no? Entonces, un día de la nada llega un cliente y nos dice, chicas, les traigo helados. O viene un día alguien y dice, chicas, me fui a Cusco y no sé, les traigo esta fotografía de un colibrí que encontré y pensé en ustedes porque este lugar es mi lugar seguro. No sé, ¿sabes? O no sé, un día menos pensado llega una clienta con un colibrí tallado de manera manual, así de este tamaño, es un 30 por 20 fácil, y es vecina del barrio, o sea, y va ya más de un año. O sea, no sé, amiga, Mira. nos pasan cada cosa, o gente, eso es algo que nunca lo he Gente. dicho, nunca lo he dicho My en God. redes, pero es como ha llegado gente entrando a la coli llorando, ¿no? Diciendo, por ejemplo, no puede ser que haya un colibrí, en la entrada hay un colibrí, que hay aquí un colibrí, me llamó, entré y es una cafetería. Mi papá me dijo, que él se iba a manifestar en colibrí, cada vez que yo viera uno, ¿no? Y esta chica estaba haciendo el recorrido del pasaporte de la edición anterior, entró llorando. Después un señor se quedó sentado tomando su café, mirando el espacio, así chill. Y ese día no había nadie en la mesa, Ya. era un turno todavía con un break. Normalmente entre la 1 y 3 de la 3 de la tarde tarde. casi no hay, Tranqui. no hay gente, entonces es como que una mesa y la otra, ¿no? Y entra el señor Julio y pulcro, impecable él, ¿no? Entonces, y empezamos como a tertuliar, a conversar. Yo le hablaba un poco del café, qué sé yo, y en eso se pone a llorar. Mi esposa falleció hace poco. Me dejó una carta y me dijo que ella siempre iba a estar presente en forma de un colibrí. Y yo, Qué hermoso. amiga, yo estaba llorando. Y un día, X, Y, Z, viene otra señora y me dice, ¿no? Mi esposo me dijo que el día que se muriera ella había llegado de Cusco a Lima y se había citado con su abogado en esa cafetería, e iban a hacer un tema del tratado de su herencia, qué sé yo, no sé, papel notarial. Ujú. Cuando ella ya termina y todo, me dice, ahora sé que he hecho lo correcto. No es casual que mi abogado me haya citado aquí
y él no sabía nada del tema de la conversación con mi esposo. Así que él siempre me dijo que cada vez que vea un colibrí es la afirmación a una duda que yo tuviera. Y tenía duda en vender lo que iba a vender ahora porque es una herencia que él me ha dejado, o un bien, ¿no? Y fue como, y ahora al llegar aquí tuve la certeza de que es lo correcto. Y yo, ¡ah! Y la señora estaba llorando en la mesa, una señora de 65, 70 años, amiga. O sea, historias así ¿Qué? que te digo, te dejan Y así en shock. tienes para contar infinitas. Y Creo que son las además, 3 que me han calado, pero hay más, hay ¿no? más, Entonces, creo que definitivamente. el espacio es tan grato y si lo llevas hacia el lado gastronómico y de experiencia, nuestra carta no es no es estática, ¿no? Ujú, Nosotras cambiamos siempre con productos de estación, vamos cambiando, siempre voy ujú, mutando porque me gusta, yo soy una persona, así como soy muy curiosa, mi carta también va evolucionando y sí. eso me encanta porque permite que la gente pueda ir descubriendo nuevos sabores y viene un poco de la onda de no es quedarme estancada, es una carta homemade, Ujú, gourmet saludable, que es así como yo la llamo, porque los productos que yo elijo para mi carta o para mis productos son muy buenos. Trabajo con cacao, trabajo con buenos quesos, Bueno, trabajo con la buenos panes. charcutería es a O sea, uno. sí, y de hecho, o sea, viene ahí el tema del café, ¿no? El tema del café es algo súper importante y necesito hacer hincapié en eso porque sé que hay muchos espacios que a veces, yo sé que la economía es compleja, pero sé que hay algunas cafeterías, como decía Lucía el otro día, ¿no? Hay lugares que no venden café de especialidad y se dicen ser café de especialidad. Hay una razón por la que yo no vendo, chicharrón en mi cafetería, porque contaminaría el sabor o el olor del café como tal y de otros insumos que hay en mi espacio. Y no critico para nada a los que lo hacen, Ujú. que venden café, con chicharrón, no, nada que ver, cada quien con lo suyo. Fue mi elección, es mi decisión como fundadora de este espacio y es lo que yo quiero manejar, no viene con crítica hacia nadie, en realidad es un tema personal. Claro, desde tu experiencia, ¿no? Todo lo que Sí, has indagado, observado en otras cafeterías también, porque es que viene un poco de esas observaciones, como, sí. como nos, o sea, yo también he paseado por diferentes cafeterías y Ujú. siempre hay feedbacks y yo te los doy porque sé que también te van a nutrir a ti, pues, ¿no? Porque hay lugares Gracias, que tú has amiga. conocido y tal vez no hemos sido los mismos. Oye, pero en tal cafetería pasó esto, ¿por qué? Y ya tú me empiezas a explicar, pues no todo, oye, pero me atendieron así o el producto fue así, ¿por qué no pueden tener el equilibrio O la entre constancia, ¿no? Del sabor. constancia, ¿no? Y el equilibrio también, el balance entre un buen café y buenos acompañamientos, ya sea salado, dulce o que la variedad que la cafetería puede ofrecer, pues, Es ¿no? muy loco. Entrando en ese sentido, o sea, eh, gracias al pasaporte yo también hacía afanada de querer tener mi sellito. Es que hay un proyecto ahí con el pasaporte, ¿no? Entonces me voy a diferentes cafeterías. A Claro. veces me es fácil, a veces no, porque hay algunos que dicen, ah, ya, ella es la de tal lugar, ¿no? Entonces hay gente muy gentil y muy cordial que dice, sí, oye, toma. Pero yo creo que tú ves todo eso cuando no está el dueño y sabe reconocer a las personas. No sé. Total. Por ejemplo, si yo no estoy y tú vas a pedir no sé, pues la focaccia o qué sé yo, algo, no sé, asumo eso, yo sé que va a salir igual. Sí, Si yo no estoy, yo sé que va a salir igual. Y no porque yo lo prepare, no, sino no, porque hay una estandarización con mi personal, que mis la compañeras de línea que de verdad la tienen bien clara. bien clara, escúchame, yo he visto, o sea, sin que esté patía, como si no sale algo bien, Mm, no sale. mm, No sale, no le mm, entregan un producto, ni presentación, ni sabor, ni me olvidé de un ingrediente, no no sé. sale. Entonces, eso da mucho valor, porque, mira, yo les digo a otros amigos o a gente que lleva a la colibrí, prueban, primero, Mm, van a la colibrí, disfrutan la experiencia y todo lo demás, salen, y yo les digo, escúchenme,
no es porque la dueña sea mi mejor amiga, mi hermana. No, no es eso. No, lo que voy a decir no es por eso, sino es que es difícil encontrar a una cafetería que se balance tan bien, que se complemente tan bien con un buen café y los complementos como lo hacen en la Coli. Mira, y hace poquito, o sea, porque hay que aplaudirlo también, fui a otra cafetería aquí en Barranco, que es así chiquitita y venden fusión japonesa, hacen fusión entre comida japonesa y la bebida el café de especialidad, ¿me entiendes? Bien. Perfecto, Bien. alucinante. A1, mira, probé entre refrescos, bebidas a bases de café y los postres y los salados también. Escúchame, me dice, ¿me puedes? No me pidieron la recomendación, pero estoy ahí que recomiendo por Google porque es necesario y fundamental para toda la gente que Sí. busca. Porque en mi caso, ¿no? Yo pongo cafetería de especialidad, así esté en la punta del cerro, yo pongo y digo, cafetería de especialidad, y lo que me marca, yo voy, ¿no? Sí. Y es como recibir ese feedback. Yo dije, ¿sabes qué? Hace tiempo, le digo, le puse en el comentario de Google Maps, hace tiempo no encontraba una cafetería que se equilibrara tanto en ambos aspectos. Ay, qué bien. Entonces, bien. Bravo. Bien, así los aplaudo. Bien. Entonces, bien. O sea, yo hace 2 semanas me visitó alguien también de otra cafetería y esta persona me decía, ¿no? O sea, la verdad, yo subestimaba mis complementos. Y yo le digo, bueno, y entonces tu top 5 en estos tiempos, creo que ya abrió su cafetería hace 4 meses ajá. y nos conocimos en una cata. Entonces me dice, amiga, estoy pasando para dejarte cafecito, que no sé qué. Ya, bravazo, le digo, chévere. Yo te comparto también, ¿no? El mío. Y entonces me dice, y empezamos a conversar. Me dice, ¿y cómo haces con esto? Así como preguntándome, ¿no? Como para saber. Y yo le digo, mira, ¿cuáles son tus top 5 entre todas tus ventas de estos últimos meses? La verdad, los 2 primeros no son café. Son los complementos. Y yo no le daba importancia a los complementos. De hecho, quiero desaparecer mi vitrina de complementos y ser solo café. Porque quiero colocar un slow bar. Y yo, ya. Wow, le digo. Y entró en modo consultoría. En modo consultoría, Y modo es que, feedback. Amiga, pero es que yo Es no me quedo necesario, callada. claro, De está hecho, ni bien. siquiera yo les cobro. O sea, yo les digo, mira, a mí lo que me ha funcionado es esto. Lo chévere de tener un poco de experiencia, yo creo, en cualquier rubro, es poder compartir con la gente, más allá de, como tú decías, no, consultoría. La verdad es que con lo poco que he podido aprender o mucho en base a lo que me ha permitido la vida a conocernos, a aprender, es ir con humildad. De hecho, hoy día eso le decía a mi compañera de línea, ¿no? La que estaba en la barra respecto al café. Eh, Nuestro café de la barra tiene el propósito de ser como tal un café con responsabilidad social. A la fecha lo es, gracias a mis amigos de la tostaduría con los que nosotras chambeamos y elegimos su café porque, claro, Lucía me había dicho, no tengo capacidad para abastecer tu cafetería, porque si no hubiera chambeado con ella, ¿no? Claro. Pero ella ya había cerrado un compromiso con otra cafetería y me dijo, no, Pachi, no voy a poder. Y terminé con esta otra opción, que no es menos, la verdad, yo amaba ya su café desde mi otro espacio de trabajo y le dije, chicos, quiero chambear con ustedes. Y a los 2 meses de haber empezado con ellos, el café tenía esta finalidad de propósito. Y cuando me dice, acabamos de encontrar a una caficultora que está entrando, era la primera caficultora que entraba a trabajar con ellos. Mira. Yo le dije, dámela. ¿Qué tal está su café? Está rico. Dámela. Yo la quiero. Entonces, la forma en cómo ellos trabajan a mí me parece muy interesante y si hay más tostadorías que repliquen esto, la verdad es que sería chévere, ¿no? Como todo proyecto, más o menos vamos a ir tratando de que sea siempre con el objetivo del que nace, ¿no? A mí me gusta porque en el caso de ellos, el Perú no tiene bolsa de producto, ¿no? Y es una desventaja para nuestros y nuestras agricultores y agricultoras porque no les da una ventaja competitiva y también ante el mundo.
Hay muchos países en Sudamérica y en otros lugares que no tienen bolsa de producto. Esto permite asegurar su producción de la temporada que tengan. Pero cuando llega producción, al no tener esta dinámica en nuestro país, lo que hace es que la gente remate. Por eso los precios se van al suelo y las agricultoras se quedan al aire y dicen, bueno, invertí tanto y estoy rematando ahorita, como pasó hace poco con la naranja, como pasó con el mango. Además de restricciones arancelarias y todas las dificultades que vienen por restricciones también de aduaneras, ¿no? O de países. En fin, el caso es que en ese sentido yo dije, no, yo quiero chambear con ella. ¿Y cómo es la cuestión, no? Entonces, la forma en cómo trabajamos con nuestro café es que ese café le compramos a ella toda la producción de todo este año que va a tener y todo ese café se va a mi cafetería, solo a mi cafetería. Su café de ella no se va a otro lugar más. Y eso que hace que ella tenga la seguridad de que todo su café ya está comprado, ya tiene un destino y eso le permite seguir chambeando. Y a la fecha, la tostaduría lo que hace es capacitarla, ayudarla con materiales para mejorar sus procesos, etcétera, etcétera. Y en Elite es una mujer que chambea sola. Claro, se apoya, algunas personas le apoyan, los de la comunidad, pero ella vive para arriba y para adentro. O sea, de verdad, es heavy poder llegar hasta donde está ella. O sea, se tiene que ir en burro, se tiene que caminar un montón. O sea, a esa altura. Si ellos tienen ya esa dificultad para bajar su café, imagínate qué tanta dificultad van a tener para introducirlo a Lima. Lo único que les queda, y no es solo la realidad de ellos, es la realidad de varios productores y productoras en el país que tienen ese problema. ¿Y ahora cómo hago para venderlo? Que era la realidad que te contaba de lo mismo al inicio de esta entrevista. Entonces, no salimos de ahí. Y me encantaría que hubieran más proyectos que puedan mirar esa posibilidad de trabajar. Tú me decías hace un ratito, no, te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el propósito de la Colibrí? En realidad, mi sueño a título personal es ser trazable al 100%. Como hay varios proyectos que yo admiro mucho, restaurantes y cafeterías que tienen el financiamiento para poder hacer eso posible, ser 100% trazable. Me encantaría tener un centro de investigación porque vengo de haber estudiado varias cosas dentro del rubro de la cocina y mi gran sueño es ese, y ser un referente a largo plazo en el rubro de investigación y desarrollo de producto desde mi trinchera, desde todo lo que yo he aprendido este tiempo, ¿no? No hace poco acabo de terminar una formación de ingeniería de menú porque es un refresh de lo que debe ser para mi proyecto y así viene otra capacitación más pronto que yo sigo estudiando. A mí me encanta estudiar, me encanta estudiar. Entonces, sí, ese es el propósito que yo quiero tener a largo plazo con la Colibrí, ser 100% trazable porque eso me va a permitir poder chambear con gente del campo, que es lo que yo quiero, que es mi feeling, ¿sabes? O sea, es un poco lo que pasa en la Colibrí, ¿no? O sea, yo no me caso con ningún café para mis métodos. Yo voy a diferentes cafeterías, voy a tostadurías y cuando hay ferias aprovecho y sé que están todos en un solo lugar, me compro cafecitos de diversos lados y los tengo para las experiencias sensoriales o solicitudes en métodos de café en la cafetería. Entonces, así mi comunidad tiene diferentes expresiones de café, diferentes cosas para que puedan probar cuando están dentro de la cafetería. Entonces, y a eso le sumamos que en nuestras experiencias de café aplicamos productos poquito fuera de serie, un poquito disruptivas, digámoslo, y eso es algo que también llama la atención, porque permites que a través de la experiencia gustativa, que era lo que te pasaba cuando ibas a mi casa, puedas entender que el café no solo se cierra a comerlo tal vez con chocolate,
sino que puede irse con un trozo de mandarina, que puede irse con un tipo de queso y una reducción de balsámico, o que como hace poco que pasó, había una chica que era alérgica a la lactosa, entonces, y dije, bueno, ya está, vamos a ver qué hay, porque ajá. Así que nada, le dije, tengo piña deshidratada golden que me viene de Huánuco, entonces dije, vamos a hacer esto y un par de cosas más que transformamos en su momento para ella y se fue impactada. Me dijo, tenías razón. Esto que le hiciste a la piña hizo que mi café tuviera un sabor como a roble, como bastante particular. Me gustó mucho y yo subestimé, me dijo, ¿no? Cosas así que pasan cuando vas a la cafetería y bueno, tal vez mis compañeras en ese sentido todavía no se atreven a jugar tanto con texturas, sabores, pero yo es como lo que tú dices, agarro, pruebo y ya saqué un poco y les digo, prueba, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Prueba. Las cucharas, dale las Sí. cucharas. Y a Tú veces las solamente dejo tienes con que abrir la boca nomás. Sí. Me gusta, no me gusta. Está rico, Y le digo, ¿te excelente, va o no? combina. Sí, oye, qué loco. Ya, queda. Y a veces es así porque llega personas con restricciones alimentarias, ¿no? Total, Entonces, imagínate. no siempre es lo mismo. A partir de julio se viene una temporada muy interesante que estamos desarrollando con un profesor mío, que ahorita no está acá, está en Colombia, pero se viene a desarrollar algo súper interesante para las experiencias de café, que dicho sea de paso, eh, nos van a permitir reestructurar y reformular un poco más la onda de esto de llegar a ser trazables al 100% a largo plazo, ¿no? Ujú. Porque es un reto, la verdad, no es fácil. Hay inversión, hay investigación, también es viajar y espero ya a partir de julio poder darme el chance de viajar y encontrar, a conectar directamente con agricultores, con caficultoras, agricultoras, de gestar algo más nuestro, ¿no? Hay cosas muy interesantes que se pueden hacer desde la matriz y no lejos, por eso hay muy buenos referentes en el rubro gastronómico que ya están haciendo proyectos que a mí me deslumbran, ¿no? Y yo flipo con estos proyectos que yo de lejos no me digo, voy a llegar a eso. Ahí te voy. Yo voy a eso, o sea, Excelente. tal vez, no sé si es aquí, pero hay propuestas súper interesantes afuera, amiga, y creo que eso dice, vamos, enfócate a lo que vas, enfócate en lo tuyo, sigue con lo tuyo, tú no te compares, o sea, quien se compara es porque no siempre está seguro, a veces ni siquiera hay un día en el que despiertas y no estás seguro, no estás segura, pero dices, vamos a levantarnos hoy, vamos a caminar y ya. Y al día siguiente la inspiración es otra, el mood es otro y yo sé que te ha pasado. Totalmente. A Lian también le ha pasado. Entonces, yo creo que no soy la única que a veces por la cotidianidad dice, ya estoy cansada. Ya basta. Stop. Sí. Una pausa, por favor. Sí, y hay otros donde Es que toca, tú dices, toca, amiga. Toca levantarse y seguir. nadie te dice cuánto te va a costar sostener un proyecto y Total. lo que hemos logrado ha sido un camino de constancia. Son 2 años que no he descansado, que no tengo descanso. Pero, escúchame, en 2 años es una cafetería joven, por así decirlo, y todo lo que ha logrado, el reconocimiento, posicionamiento, aparición en libros que son unas obras maestras en el rubro, tu nombre, tu cafetería, ¿no? Las personas que te han acompañado en este proceso tan hermoso en esos 2 años. Es una Es de admirar. Es una admirar, locura, la amiga. verdad. Justo este año para el 8M es que hay no sé cómo pasó, sucedió y así pasa, la verdad. Sí, así pasa Sí, siempre en la vida de Pati. Así, una catadora así de sucede. Brasil agarra, me contacta y me dice, mira, estamos haciendo esta estructura, sé que tu cafetería es una cafetería de mujeres, hay una razón por la que es. Resumido, es el acoso que existe, sí, aún en el rubro de la cocina, el minimizar mucho a las mujeres también en el rubro y asimismo en el barismo. Eso es algo que no se toca
Y es algo que a mí sí me molesta porque hay muchas baristas, y a la fecha ha pasado en mi cafetería, que clientes o en mis otros trabajos o en algún lugar en el que he trabajado, compañeros de trabajo han sido bastante machistas, han sido bastante impertinentes con la forma en cómo nos subestiman a muchas solo por el hecho de ser mujeres. Y por eso dije, el día que yo tenga mi proyecto va a ser liderado realmente solo por mujeres. Y esa es la ruta en la que voy. Nosotras apuntamos a que el espacio sea un lugar seguro. Esa es la razón por la que nuestro espacio también, aproximadamente el 92% de nuestras clientas, muchas son mujeres, muchas. Y ha tocado ponerle stop a algunos clientes caballeros porque se pasaron de la raya. Confunden la amabilidad o la hospitalidad con la sugestividad, digámoslo así, no sé, porque sí ha pasado. Ha pasado que hay acoso y hay acoso por todos lados. Entonces, eso es algo que a mí sí me molesta y en ese caso siempre voy a levantar la voz. Le ha pasado a mis compañeras de trabajo, me ha pasado a mí y esa es la razón por la que dije, este va a ser un lugar seguro. Sin ir tan lejos, en realidad, todavía en nuestro país eso no es poco, se habla muy poco y en el rubro también, pero eso es algo que yo dije, eso va a cambiar cuando yo tenga mi proyecto y es así. Quien llega a trabajar a mi cafetería no va a tener acoso porque no lo voy a permitir, ni desde mis clientes porque no les debo nada. Totalmente. No les debo nada, solo van porque les gusta y debe ser así, ¿no? Sí, no acosen a las chicas, por favor. Sí. Eso es, de verdad, es molesto. Y el colibrí menos, no lo voy a permitir. Y se siente en realidad, como coincidimos con muchas personas que hablamos en la Coli, se siente ese espacio seguro en realidad, especialmente para mujeres, como dices, o sea, porcentaje es alto de tu público que solamente sean mujeres, es alto, ¿me entiendes? Y los caballeros que van también son bastante interesantes, se suman a esta locura. La gran mayoría son clientes bien lindos. Bien lindos, o sea, para eso, ¿no? Yo conozco un par, ¿no? Que les llevan regalos, obsequios, se acuerdan de ustedes. Pero es en onda. Claro, o sea, es en onda, chévere. de verdad. Van con sus esposas, sus hijos, ¿no? Oye, mira, me acordé de ustedes, toma. Oye, le he recomendado este espacio a tal persona, ¿no? Esto es como que interesante también ese o solo compartir. Llegan y es como, hola. O solo pasan, ¿no? Miguel, Arturo, Juan, Carlos, Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Saludos a la esposa, o sea, cuando se dan, no solo vienen por algo, o le digo, tu esposa toma esto, ¿de qué tiene ganas? ¿No? Entonces, cosas así, porque las esposas les dicen, voy a comprarme mi cafecito. Entonces, cosas como esas, ¿no? O sea, es minoría, la verdad, han pasado solo 3 veces en la cafetería, pero Pero la idea es que no pase, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que, o sea, todo empezó porque alguien, en algún lugar en el que estuve, le seguía a las clientas que le daban like a otro espacio en el que yo chambeaba. Y ahí me levantó la alerta, amiga, porque una vez yo reposteé en una cafetería X en la que yo chambeé, en la que había visitado, y uno de los chicos que estaban ahí entró a mi perfil, pero como mi perfil es privado, entonces yo evalué para ver quién era. Pero después yo había ido con 2 amigas más a este lugar. Y como ellas no tenían la cuenta privada, este chico ya les estaba siguiendo. ¿Y qué había hecho? Había visto el perfil de ellas y le empezó a stalkear así. Empezó a darles like a todas sus fotos y empezó a hablarles. Y un día de la nada vuelvo a encontrarme con mis amigas y me dicen, oye, este muchacho nos ha empezado a seguir. Y nos dimos cuenta que era su modus operandi. Y un día vuelvo a la cafetería y empiezo a ver el comportamiento del muchacho. Y da la casualidad que la administradora era mujer. Y hablo con ella y le digo, oye, esto ha pasado. Me dice, no eres la primera, pero ella no está trabajando aquí. Así que le dije, bueno, qué bueno, pero al parecer es el modus operandi de él. Tal vez eso pueda servir para que cuides un poco más a tus clientas. Y bueno, finalmente es un tema de libre albedrío, que tú aceptes o no a alguien como en las redes, conversaciones, claro, totalmente. O redes. Pero es el hecho, la forma en cómo se hizo, ¿no? Porque ellas etiquetaron a la cafetería
y este caballero lo que hacía era, Busco todo. sí, sí, así que desde ese lado yo digo, no, vamos a tener cuidado incluso hasta con eso, ¿no? O sea, somos bastante cuidadosos en ese sentido, pero nada, volviendo al tema, es eso, la propuesta de la Coli viene para ser un lugar seguro para varias mujeres, para generar trabajo con mujeres, todo el team es mujeres, incluso la señora que colabora con nosotros con el aseo, la pastelera con la que chambeo también. Por ahí hay 2 caballeros que son los chicos de la tostaduría, que los amo. No, son hermosos, Sí, olvídate. su lado femenino está bien desarrollado. Y no son de la comunidad LGTB, por si acaso, o sea, a veces se malinterpreta. Claro. Y después mis panaderos, o sea, los chicos de la panadería con los que trabajo también son colegas de otro trabajo y qué chévere poder coincidir con ellos también ahora en mi proyecto, Total. que me gusta mucho, ¿no? Son además muy lindos, muy respetuosos, o sea, con ellos desarrollamos cosas, ¿no? Y eso me gusta mucho, la sinergia que se teje en la medida en la que vas avanzando con el proyecto y que todo lo que se va abriendo, todo lo que se va dando alrededor de él, ¿no? O sea, te decían, aún no he almorzado, pero estoy acá porque me gusta tu espacio, creo que es una ventana muy interesante para que empecemos también desde tu trinchera a cafetizar y a generar consumo desde una experiencia, no sé, de una propietaria de una cafetería, pero a la vez, no sé, pues mi especialidad es la cata, voy un poco más hacia la cocina, pero yo creo que cualquier cosa aporta. Solo con una conversación ya aporta. Quizá alguien que tiene una cafetería más chiquita le dice, voy a empezar a evaluar mis complementos a raíz de lo poquito que hemos podido compartir hoy. Imagínate a una agricultora o alguien que está empezando en el tema del café, lo que pudo haber escuchado de Lourdes cuando estuvo en la entrevista, o de la experiencia que contaba Lucía en la entrevista pasada, ¿no? Que ella decía que a las tostadoras les empezaba a dar, oye, ¿qué pasó? Oye, y esto, y aquello. Y era como, hay cosas que no te puedo responder, Lucía. No, o sea, es como, pucha, si hay alguien a quien le pueda servir un poco lo que puedo compartir, estoy en la Colibrí. Búsquenme. Uf, hermana, nos podríamos ir tranquilamente ¿Verdad? todo un día conversando y conversando de la vida y de los proyectos y todas nuestras subidas y bajadas, porque claro, hay sus subidones, pero las bajadas son ahí las que sacan el carácter hermoso que nos caracteriza. Por favor, no. No, por favor, no, esas ya no. Gracias, A ti, amiga. gracias, hermana mía mujer, por compartirnos tu experiencia con ese público que te va a conocer, te va a seguir, va a ir a darse definitivamente una vuelta por la Coli para que se sientan súper acogidos, que prueben todas las cosas deliciosas de verdad que sacan de esa barra. Es Siempre hay alguien que espectacular. encuentra lo suyo. Sí, total. Sí. Tú ves esa carta y esto, el otro, boom, bip. Entonces se adaptan también a ti, ¿no? Entonces, gracias por compartir tu tiempo, tu energía con nosotros. Te admiramos mucho, ¿no? César también. Él empezó la conexión contigo, de hecho, lo enamoraste Hablamos con el tema del café, olvídate, él tomaba su café convencional, pero lo cambió por toda la información Las que le conversaciones que se brindaste, daban. olvídate. Fue bastante interesante cómo nos sumergiste, ¿no? Definitivamente en el mundo del café. Lo agradecemos muchísimo, nos has brindado experiencias muy, muy, muy bonitas y enriquecedoras. Y espero que sea así por muchas décadas más. Que sea así. Es que ustedes no tomaban café, pues. Claro. De verdad, no tomaban café de verdad. De verdad, en serio. Y ahora son promotores. Y ahora sí que el B60, que el Chemex, que el origami. Que te queda rico. Gracias. Te queda rico. Estaba con Vamos miedo. por más. Yo estaba con miedo, la verdad, a prepararte el café. Dije, no, Dios mío. Vamos a tomar otro más. Gracias, Vamos, amiga. hermana. Gracias a Pérez Porta y gracias a todos los que se dan el chance de poder ver este espacio. Sigan mirando porque hay entrevistas que se vienen con gente súper interesante. Ese es un espacio para difusión, exportación, mucho café y muchos también para productores. Darle el valor real a los productores que se merecen, que se necesita, la difusión, la promoción para poder llegar a más mercados, a más países, poder internacionalizarnos. Esto de aquí es solamente una partecita, no saben todo lo que hay detrás, el trabajo y esfuerzo que hay.
venimos apoyando y difundiendo muchos emprendimientos, empresas, cafeterías. Así que seguimos con más. Ya saben, aprendemos juntos, exportamos juntos. Los complementos deben ir... qué pesado. Ese estar molestando. Es que está Lourdes. ¿Está Lu? Pausa dramática. Ya grito, salud, pásalo. ¿Lourdes? Sí. ¡Lourdes! ¡Sorpresa! ¡Qué lindo! Sigue grabando, sigue grabando. ¡Ay, qué bello verte! ¿Cuánto tiempo no nos vemos? Puse una foto ahí en las... Yo hablo de ti como mi eminencia. Ya, póngase ahí los soles para que salgan las columnas ahí. 3, 2...